¿Se puede ver, doctor, así o lo pongo en pantalla completa? Sí, en pantalla completa, por favor, para poder. Bueno, ya ustedes me conocen, soy la doctora Miriam Reyes Enríquez, médico asistente del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Bueno, estoy a cargo con un grupo de ustedes y con el resto, bueno, ya nos dará oportunidad de conocernos de repente en las otras rotaciones. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tocar una breve introducción, definición, algo de fisiopatología, diagnóstico, ¿no? El diagnóstico diferencial y tratamiento. Siguiente, por favor. La colecistitis, ¿no? La colecistopatía, es una de las causas más frecuentes de atención en emergencia y en urgencias, ¿no? De dolor abdominal. Se presenta principalmente en mujeres, ¿no? Tercera, cuarta década de la vida, ¿no? Entonces, a menudo vemos pacientes con este tipo de síntoma de patología que acude a emergencia y en algunos casos no tiene una solución inmediata debido a varios factores, ¿no? Uno es el factor propio de la paciente, el temor a una cirugía, y en otros casos es por el diagnóstico, ¿no? Que no se llega a un diagnóstico en forma oportuna. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo definimos a la colecistitis? La colecistitis aguda viene a ser una inflamación de la pared vesicular, ¿no? La pared vesicular se engruesa y hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Que va a desencadenar todo este cuadro. En un 90 a un 95% de los casos se debe a causa litiásica, ¿no? Formación de cálculos. Estos cálculos pueden ser de colesterol o de pigmentos biliares principalmente, ¿no? Hay un 5 a 10% de los casos que tiene otra etiología, que no es litiásica. Puede ser traumática, isquémica, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que diferenciar los conceptos de colecistitis, colelitiasis y cólico biliar. A ver, Cristian, ¿qué concepto o qué idea tienes? Cristian Clemente Rojas, ¿qué idea tienes de colelitiasis? Doctora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, perfecto. Bueno, de colelitiasis tengo la idea que es la formación de cálculos, ¿no? En lo que vendría a ser el conducto colédoco, podría ser, o en la bilis, no, claro, Estabas bien hasta la primera parte. Claro, vendría a ser la formación de cálculos en lo que vendría a ser el conducto colédoco. Ya, a ver, Elena Melinda, ¿qué idea tienes de colelitiasis? ¿Me escucha, doctora? Sí. Buenas tardes. Buenas Colelitiasis sería la formación de cálculos dentro de la vesícula. De la vesícula, correcto. Entonces, colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula, pero sin inflamación de la pared vesicular, o sea, no hay un cuadro de colecistitis, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, colelitiasis simplemente es la presencia de cálculos, pero sin inflamación. Colecistitis es la inflamación, en su mayoría por cálculos en la vía biliar. Y cólico biliar, Caterina, Tatiana. Caterina. Doctora, sí. Sí. Bueno, básicamente el cólico biliar es que el dolor va a ser de manera intensa, repentina, que puede irradiarse, ¿no? Hacia la espalda. Claro, es un dolor producido por el estímulo de la vesícula, ¿no? Ya sea por presencia de cálculos o no, sin que puede ir acompañado o no de inflamación, ¿no? Una colecistitis aguda puede iniciar como un cólico biliar inicialmente, ¿no? Una colelitiasis puede provocarte un cólico biliar después de un estímulo, ¿no? Puede provocarte un cólico biliar. Pero
van a haber otros factores como liberación de sustancias químicas, ¿no? Que van a hacer que desencadenen una colecistitis, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces vamos a repasar un poquito de la anatomía de la vía biliar, ¿no? Entonces, la vía biliar está formada por los conductos intrahepáticos izquierdo, derecho, ¿no? Luego viene el hepático común, el conducto colédoco propiamente en sí, ¿no? Que es la vía biliar principal. Hay un conducto que sale de esta vía biliar común, que es el cístico, y está en el órgano la vesícula. Y otro de los conductos que sale del propio colédoco o de la vía biliar principal y deriva hacia el Wilson, ¿no? Que es el conducto del páncreas, ¿no? Entonces, ese es lo que se llama la vía biliar, ¿no? Si hay formación de cálculos en todo este conducto, puede formarse cálculos, ¿no? Desencadenando patología de la vía biliar y su respectiva sintomatología, ¿no? Ictericia en algunos casos. Muy bien, siguiente, por favor. Ahora, se produce la colecistitis aguda cuando hay obstrucción de este conducto cístico, ¿no? Ya sea por la presencia de un cálculo, entonces esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a estar desencadenada por la respuesta mecánica, ¿no? La liberación de sustancias químicas, ¿no? Y esto va a generar la inflamación, va a haber un engrosamiento de la pared vesicular. Las principales bacterias que se encuentran acá en la vesícula tenemos la E. coli y la Klebsiella, ¿no? Un 90% es producido por el cálculo que se desprende y va a provocar la inflamación, ¿no? Va a obstruir el conducto cístico. Y a veces este cálculo se moviliza con la liberación de sustancias biliares y va a haber una inflamación remitente, ¿no? En un 5 a 10% puede producir isquemia, ¿no? Cuando el cálculo es muy grande de repente y está comprimiendo la vesícula hacia la pared, entonces puede haber isquemia en esta zona e incluso necrosis, ¿no? Entonces el paciente puede hacer una sepsis incluso, ¿no? Por eso es que también puede liberar pues leucocitos, eleva también el reactante de fase aguda, el PCR, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces aquí continuamos con algo de fisiopatología. Entonces va a haber una inflamación mecánica, liberación de lecitina, inflamación química, ¿no? Y la infección bacteriana propiamente que va a predominar a nivel de la vesícula. Siguiente, por favor. Entonces, aquí es importante reconocer 4 factores de riesgo, ¿no? Y conocemos como las 4 Fs, ¿no? Para colecistitis aguda. Ser mujer es una de ellas, ¿no? Ser obesa, ¿no? Estar en la 4ª década de la vida y una paciente multípara, ¿no? Que haya tenido varias gestaciones. Entonces, estos son los 4 factores de riesgo para la formación de colecistitis, ¿no? O para la formación de litos, perdón, y que puede desencadenar en una colecistitis si es que no se opera en forma oportuna, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, dentro del cuadro clínico, a ver, Marta Patricia, ¿qué cuadro clínico me desencadena una colecistitis aguda? Buenos días, doctora. ¿Me logra escuchar? Sí. Principalmente en una colecistitis aguda está presente el cólico biliar, que va a ser un dolor en el flanco derecho y que se va a irradiar hacia la parte de la espalda. Ya. Además de ¿El dolor, cómo es el tipo de dolor? es un dolor tipo punzante, tengo entendido. No es punzante, puede haber, ¿no? Pero no es el principal. Requena Lía, ¿qué opinas? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo es el dolor de la colecistitis? Tenía entendido que era un dolor dependiendo, si bien no era punzante, era urente, tengo entendido, creo.
un dolor tipo urente, que dependiendo del tamaño incluso de los cálculos, y si esos causaban obstrucción en la salida, podría estar relacionado con la ingesta de alimentos, pero bueno, eso sobre todo va a depender, ¿no?, de los cálculos, del tamaño y de la disposición en los que se encuentren. ¿Cómo es el dolor cuando una víscera está inflamada, cuando se estimula? El dolor de víscera. ¿Qué tipo de dolor genera? El dolor tipo, bueno, se menciona dolor tipo cólico. Claro, el dolor es tipo cólico. Entonces, ahí el estímulo generalmente es la ingesta de grasa, ¿no? Ingesta o una comida abundante, rica en grasa, y se estimula pues la vesícula. Y lo primero que da es un dolor tipo cólico. Entonces, por eso se genera el cólico biliar, ¿no? Que puede ser simplemente cólico biliar con presencia de colelitiasis, o puede generarse la colecistitis, ¿no? Con inflamación de la pared vesicular y la liberación de todas las sustancias químicas, ¿no? Eso es en la parte sintomatológica. Y en la parte clínica, que podemos, en la parte del examen físico que encontramos en el examen Rivera Moscoso Carmen. En el examen físico se encuentra un dolor que va a irradiar a la espalda por debajo del omóplato derecho y también puede presentar fiebre, náuseas y vómitos. Ya, puede ir acompañado con lo que dices. Ya, y cuando la palpas, cuando examinas ese abdomen. Dolorosa la palpación. Ya, hay un signo. ¿Cómo se llama ese signo? No sé si recordarán en semiología. Signo de Murphy, doctora. El signo de Murphy positivo, ¿no? ¿Y en qué consiste el signo de Murphy? ¿A qué nivel está? Hipocondrio derecho, doctora. O sea, se le pide al paciente que inspire y se le presiona el hipocondrio derecho, y si para la inspiración es positivo. Pero tiene sus cruces, más o menos, para ser un poquito más fino. Es hipocondrio derecho, correcto, pero ¿qué puntos? Cruzando qué líneas. Debajo del reborde costal derecho. Ya, con la línea medio clavicular. Entonces, ese es uno de los puntos. Y hay otra manera también, ¿no? Que es del ombligo hacia... ¿Recuerdan? Hay una línea que se traza oblicua desde el ombligo hacia la línea axilar anterior derecha, ¿no? Y la mano se pone ¿dónde? Casi similar, ¿no? Se cruza también con la línea media clavicular, y más o menos ahí tenemos el punto cístico, ¿no? Para poder palpar. Y el punto doloroso, el signo de Murphy, les indica colecistitis, ¿no? Dentro de antecedentes, ¿qué podemos considerar? ¿Qué será importante considerar dentro de antecedentes? Rosemary Rodríguez. Sí, doctora. Perdón. ¿Cuál? Podría ser la obesidad. Ya. No está dentro de los antecedentes personales. ¿Y qué más? Bueno, podría ser los factores de riesgo en general que se habían mencionado. Claro, cuadros de dolor también, muy bien, los factores de riesgo con los cuadros anteriores de dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Seguidos de
o precedidos de estímulos con ingesta de grasas, ¿no? Muy bien. ¿Y imagenológico qué nos ayudará en los exámenes, José Luis Román? Sí, doctora, podemos encontrar ahí, por ejemplo, litos, ¿no? Con sombra acústica posterior, engrosamiento de la pared. ¿En qué examen? En una ecografía podría ser, es lo primero que se pide, ¿no? Abdominal, correcto, ¿no? La ecografía en realidad es bajo costo y tiene alta sensibilidad y especificidad para litiasis vesicular, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Vamos a poder ver ahí también el engrosamiento de la pared vesicular. Ya. Entonces, el cuadro clínico, como muy bien han mencionado, es el dolor tipo cólico en cuadrante superior derecho, ¿no? Puede encontrarse masa palpable cuando esta vesícula crece o se inflama demasiado. Se puede palpar la vesícula en el examen físico, ¿no? Hacen su palpación superficial y pueden palpar la vesícula, sobre todo el bacinete, ¿no? El paciente puede hacer fiebre, náuseas y vómitos, que no son signos específicos o síntomas específicos, pero sí los hay. El signo de Murphy, eso hay en los casos de colecistitis, y si ven ustedes en el examen de laboratorio van a encontrar un hemograma con leucocitosis, ¿no? Puede haber en algunos casos aumento de la bilirrubina sérica, sobre todo cuando a veces alguno de los calculitos se pasa al colédoco o por la misma compresión de la vesícula hacia la vía biliar principal. Puede aumentar un poco la bilirrubina. Siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico imaginológico es con lo que tenemos a la mano, principalmente, que es la ecografía, ¿no? El ultrasonido. Entonces, ventajas: bajo costo, una alta sensibilidad y especificidad mayor a un 95%. Y en las características que vamos a encontrar, bueno, vamos a poder apreciar una vesícula distendida, de paredes engrosadas, ¿no? Engrosamiento mayor de 3.5 milímetros, normalmente es 2. Puede haber líquido pericolicístico alrededor de la vesícula, ¿no? El Murphy ecográfico, con el transductor de la ecografía, se presiona en el punto de Murphy con el que presionamos manualmente, y va a haber dolor, ¿no? Y presencia de cálculo en el bacinete en algunos de los casos. En esta imagen pueden ver pues los litos, ¿no? Te da una sombra acústica posterior, ¿no? Sombra acústica es una imagen hipoecogénica generada por los litos, ¿no? Hipoecogénico es lo que ven en negro, ¿no? Anecogénico es lo que ven, o hiperecogénico es lo que ven blanco. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, otra de las causas que no es litiásica, o de las causas que da en menor porcentaje la colecistitis, son las agudas alitiásicas, ¿no? Entonces, tenemos que puede producirse por traumatismos, quemaduras, cirugías, en algunos casos, donde hay mucha manipulación a nivel de la vesícula, una nutrición parenteral prolongada, ¿no? Puede haber otras causas como isquemia de la vesícula, ya sea por compresión o por contusión, éstasis, ¿no? A este nivel de la vesícula. Siguiente, por favor. Ahora, entonces nosotros podemos diagnosticarlo, aparte de los criterios que hemos mencionado, ¿no? Clínico, laboratorial, imagenológico. Tenemos unos criterios de Tokio, la guía de Tokio dada en 2013, que nos sirve también para definición de sospecha y diagnóstico definitivo de patología de la vía biliar, ¿no? No solamente de colecistitis, sino también para colangitis. Tenemos en caso de sospecha presencia de los criterios A y B. ¿Qué son los criterios A y B? A son signos de inflamación local que dependen propio del órgano, y B son los signos sistémicos, ¿no? El punto C son signos radiológicos, imagenológicos, ¿no? Entonces, sospecha con presencia de uno los puntos A más uno B, y definitivo con presencia de uno de cada uno. Dentro de los signos de inflamación local tenemos el signo de Murphy positivo, la presencia de masa palpable, dolor, ¿no? Molestias en el hipocondrio derecho.
Dentro de los B tenemos signos sistémicos de inflamación local. El paciente puede tener fiebre, elevación de los leucocitos y elevación de PCR, ¿no? Miren, mayor de 30 miligramos por litro. Y dentro de los signos radiológicos, ¿no? O imaginológicos de colecistitis, ¿no? Que es un engrosamiento de la pared, presencia de un lito, sombra acústica, Murphy positivo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, nosotros podemos hacer diagnóstico diferencial con una úlcera péptica perforada, ¿no? Porque esto sí nos da un dolor penetrante, ¿no? Tenebrante, ¿verdad? Dicen, dependiendo de dónde esté localizada la lesión, en epigastro o en hipocondrio derecho, ¿no? Irradiado hacia la espalda. La colecistitis, aparte del dolor cólico que te da, puede dar un dolor irradiado hacia la espalda, ¿no? Colangitis aguda. ¿Cuándo hablamos de colangitis? A ver, aquí me quedé en Paolo Romero. Sí, doctora. Inflamación de los conductos biliares a causa de sus cálculos, doctora. Ya, correcto. No necesariamente solo cálculos, ¿no? Puede ser de otra causa también, pero sí es la principal, es la más frecuente. Ya. ¿Y qué nos da la colangitis aguda? ¿Has escuchado? ¿De repente la has leído anteriormente o no? La definición está bien que me has dado. ¿Paolo? Eso puede llevar a una, doctora, una colecistitis aguda, inflamación en las paredes de la vesícula. No necesariamente, ¿ah? Bueno, creo que no me has entendido la pregunta. La sintomatología de una colangitis puede ser similar al de una colecistitis, ¿no? Es inflamación de la vía biliar principal, ¿no? Del colédoco, del hepático común, ¿no? Ahí hablamos de colangitis aguda. Puede deberse a causas litiásicas, que es la más frecuente, cálculos, o en algunos casos son neoplasias o obstrucciones, ¿no? Iatrogénicas también tenemos. Ya, la sintomatología, dolor en hipocondrio derecho, tipo cólico, el paciente puede ponerse ictérico y la que no es específica, pues puede haber náuseas, vómitos, distensión también, ¿no? Que no es típico, pero por eso es un diagnóstico diferencial de la colecistitis. Ya, apendicitis aguda. La apendicitis aguda nos genera también dolor, ¿no? A nivel abdominal. Sobre todo es un dolor a dos tiempos, ¿no? Lo clásico, que inicie en epigastro y luego, o mesogastro, y luego se irradia hacia fosiliaca derecha. Ese es lo clásico, pero tenemos las apendicitis que son de posición anómala o no frecuente, las retrocecales, que pueden dar un dolor hacia la parte derecha entre mesogastro y baja del hipocondrio derecho, ¿no? Por eso se convierte en un diagnóstico diferencial. En caso de obstrucción intestinal, los cuadros obstructivos altos, ¿no? Que también generan dolor abdominal principalmente. Pancreatitis aguda. Daisy, ¿cuál es el cuadro clínico de pancreatitis aguda? Bueno, el dolor, doctora, que se va a hacer en forma de cinturón, pero es un dolor intenso de tipo como lancinante. Ya. ¿Y ese dolor dónde es? ¿En qué parte del abdomen? En hipocondrio derecho. Ya, el dolor principalmente es en epigastro. Puede estar irradiado hacia hipocondrio derecho o convertirse en cinturón, ¿no? Entonces es en epigastro irradiado hacia la espalda o en cinturón, ¿no? Entonces, pero sí es un diagnóstico diferencial. De hecho, una colecistitis puede terminar en una pancreatitis, ¿no? Y hay que saber diferenciar en qué momento se convirtió de colecistitis en pancreatitis aguda. Ya el cólico biliar o renal ya lo hemos explicado. El renal, pues porque
sobre todo si el hito está en el lado derecho, ¿no? Entonces te da un dolor irradiado hacia abajo, hacia la región lumbar o flancos, ¿no? Hepatitis aguda. Isabel Rojas. ¿Por qué será un diagnóstico diferencial o cuál es la clínica de una hepatitis? Ya han llevado ustedes su clase de hepatitis, ¿no? Me parece, con el doctor Pichilingui. Isabel. Isabel Rojas, ¿está? ¿No está? Ahora, disculpa, ¿me escucha? Ya, sí te escucho. ¿La doctora? ¿Cómo? ¿Me puede escuchar? Sí. Le mencionaba de que podría ser porque la hepatitis también va a producir lo que es la ictericia. Ya, ¿qué más te va a dar aparte de ictericia? En algunos de los casos de ictericia, no todos se ponen ictéricos. ¿Qué más? También podría ser, bueno, el dolor, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho. Claro, puede haber hepatomegalia, entonces eso al distender la cápsula de Gleason te genera dolor, ¿no? Puede haber náuseas, vómitos y a veces ictericia, ¿no? Muy bien. Bueno, la angina de pecho, sobre todo cuando es, puede darte una irradiación, ¿no? Hacia la parte de epigastro, hipocondrio derecho. Igual el infarto de miocardio atípico de cara posterior puede darte un dolor hacia el epigastro, hipocondrio derecho. Ruptura de aneurisma aórtico es un dolor. Antes de la ruptura te da dolor, ¿no? En la parte abdominal. Y una vez pues que se rompe ya es, si no se trata inmediatamente en segundos, pues muerte, ¿no? Del paciente. Y a veces te puede dar masa palpable, ¿no? Sobre todo cuando hay el aneurisma y es grande, tú palpas la masa y el paciente no es muy obeso, puedes palpar la masa abdominal, confundiéndose en algunos casos con una vesícula si es que estuviera en esa posición, ¿no? Muy bien, siguiente por favor. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de una colecistitis? Tratamiento de la colecistitis inicialmente es la hidratación, NPO para el paciente, ¿no? Nada por vía oral. Inicias antibióticos al paciente una vez que tú ya hiciste tu diagnóstico. Puedes iniciar con ciprofloxacina, ¿no? Generalmente le das quinolonas. Hidratación adecuada, puedes agregarle ranitidina, algún antiespasmódico, pero el tratamiento definitivo es el quirúrgico, ¿no? Eso te resuelve el problema, ¿no? Hay algunos casos en que la cirugía por diferentes motivos no puede realizarse en forma rápida, en forma oportuna. Entonces, esta cirugía pasa a convertirse en una cirugía electiva, ¿no? El paciente es tratado con antibióticos 7 hasta 10 días, ¿no? Con una hidratación, una dieta estricta inicialmente NPO, luego líquida, luego una dieta hipograsa, ¿no? Baja en grasas, y por diferentes factores, como les digo, pasa a ser electiva ya para después, ¿no? Entonces se convierte en una cirugía electiva. Usualmente se elige la técnica laparoscópica, ¿no? La COLELAP, que es lo que llamamos. En algunos casos esta cirugía tiende a complicarse y se convierte en una cirugía abierta, que es antiguamente se operaba con cirugías abiertas, el corte era grande, sagital, ¿no? Que partía desde cerca al ombligo, desde mesogastro hasta hipocondrio derecho, era una línea grande. Cuando se convierte en las cirugías, a veces porque la vesícula está muy inflamada de tantos cuadros inflamatorios que ha habido, entonces a repetición, entonces esta vesícula medio que se pega, se inflama hacia la parte del hígado, ¿no? Entonces es muy difícil desprenderla en su totalidad, o puede ser sangrante, ¿no? Entonces le dejan con un dren y se convierte en una cirugía abierta, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, vamos a pasar a un pequeño casito antes de pasar a la teoría, ¿no? A ver, ¿quién me lee el casito? A ver, Cristian, léeme el casito, por favor. Ok, mujer de 37 años con sobrepeso, talla 1.58 metros, peso 72 kilogramos, índice de masa corporal 28.84, no presenta antecedentes familiares de importancia, acudió al servicio de urgencia, ya que desde hace 8 horas presentaba dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, después de haber consumido tostadas con mantequilla, así como náuseas y vómitos. Refirió que no es la primera vez que tiene un dolor así, solo que esta vez no había cedido con la administración de iosina. Como en otras ocasiones, la dieta de la paciente consiste en azúcares refinados, grasas y pocos vegetales. Casi no toma agua, sino que toma refrescos. Y además no realiza ejercicio debido a que se lo impide un problema de artrosis. Ya, muy bien. ¿Encuentras, Cristian, ahí algunos factores de riesgo para la paciente? Sí, doctora. En este caso podría ser el sobrepeso. Ya, muy bien. Después, solamente factor de riesgo, ¿no? Sí, por el momento factores de riesgo. Sí, solamente eso. Todavía no llega a la cuarta década, pero mujer, ¿no? También es un factor de riesgo, ¿no? Ya. Dentro de los... A ver, Elena. Bien, Cristian, ya. Elena. Sí, doctora. ¿Qué otro factor puedes considerar importante para la formación de cálculos en la paciente? Asumimos, ¿no? Bueno, las 4 Fs, ¿no? Que es mujer, está cerca a los 40, está con sobrepeso. Bueno, solo factores de riesgo, dice, ¿no? O otro factor también que consideres importante para que la paciente presente esa sintomatología. La ingesta rica en grasas, ¿no? La vida sedentaria también son factores importantes que pueden contribuir, ¿no? No están dentro de las 4 Fs principales, pero sí son factores que influyen a la formación de litos, ¿no? Una dieta rica en grasa y vida sedentaria. Son factores que contribuyen a la formación, poca ingesta de vegetales. Son factores que influyen. ¿Cuál sería tu diagnóstico, Elena? Diagnóstico sindrómico primero. Bueno, presenta dolor, tiene un síndrome doloroso. ¿Doloroso de dónde? De tipo cólico, en hipocondrio derecho. Ya, doloroso abdominal. Hipocondrio derecho. Ya. Doloroso abdominal. ¿Qué etiologías pondrías? Pues podría pensar en una litiasis. Ya, litiasis vesicular, correcto. Cateriana, ¿qué otro diagnóstico podrías mencionar? Etiológico, un diagnóstico diferencial probable. Cálculo. No. ¿Cuál? ¿Qué diagnóstico? Marta.
Por los síntomas, doctora, pensaría en un diagnóstico de colelitiasis, Ya. colecistitis, también colecistitis, colangitis, también diría, pero ahí tendría que, creo que en este caso presentaría lo que es fiebre, pero como el caso no merita, entonces no. Pero correcto, ¿no? Podría ser hasta un cuadro de colangitis. Muy bien. Ya. Entonces, sí es un diagnóstico sindrómico de dolor abdominal. Causas, podría ser hasta un cólico vesicular, ¿no? Litiasis vesicular más colecistitis. ¿Qué podría hacer sospechar de que es un cuadro agudo o un cuadro crónico? O sea, ¿en qué diferenciaría? Doctora, refiere que ya ha tenido episodios antes con este dolor y ha estado tomando solo iosina, pero solo que esta vez ya no le ha calmado, por eso ha regresado. Eso nos podría hacer sospechar ya de que podría tratarse de algo crónico, ya una colecitis crónica. Claro, correcto. Entonces, el antecedente previo de dolor, ¿no? De características similares es lo que me podría hacer sospechar que se trate de un cuadro de colecistitis crónica y no aguda, ¿no? Obviamente que esto es la parte del relato y los antecedentes. Yo tengo que completar con mi examen físico, ¿no? En mi examen físico probablemente encuentre Murphy o de repente no lo encuentre, ¿no? O no ser tan evidente. Ya, siguiente, por favor. Entonces, llamamos colecistitis crónica a una inflamación de la pared vesicular, pero que va precedido por episodios previos, ¿no? De colecistitis aguda. Entonces, es importante el antecedente de dolor en hipocondrio derecho en casos anteriores, ¿no? Casi siempre es de causa litiásica por formación de cálculos. Va a haber, si nosotros hacemos la colecistectomía, sacamos la pieza operatoria y lo llevamos a patología, vamos a ver un infiltrado leve de células inflamatorias crónicas, ¿no? Más que agudas. Y la vesícula suele encontrarse fibrótica, ¿no? Ya es por estos cuadros a repetición. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, factores de riesgo también es la edad, ¿no? La cuarta, quinta década de la vida, sexo femenino, obesidad, que el paciente haya tenido una nutrición parenteral prolongada, que haya perdido peso en forma brusca, por decir, los pacientes obesos mórbidos, que a veces se someten a alguna cirugía y hay una pérdida de peso brusco, ¿no? Entonces puede hacer que se desencadenen la formación de litos a nivel de la vesícula, ¿no? Hay liberación de los pigmentos biliares, precipitan y eso predispone a la formación de litos. Un descenso del HDL, ¿no? También en forma brusca por dietas muy marcadas, aumento de triglicéridos, también predispone a la formación de litos, ¿no? Los embarazos a repetición. Ustedes saben que en el embarazo hay una alteración hormonal y dentro de las sustancias que se alteran están los ácidos biliares, ¿no? Precipitan hacia la vesícula y hay formación de litos. El uso de anticonceptivos, ¿no? Las hormonas tienden una predisposición a liberar también los pigmentos biliares y hay éstasis a nivel de la vesícula. Esta éstasis, o sea, poca movilización de los jugos a nivel de la vesícula, hace que precipite y se formen los litos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, signos y síntomas, el cólico biliar recurrente en hipocondrio derecho, ¿no? O intermitente como antecedente, puede haber irradiación o no a la espalda. En el examen yo lo puedo percibir como una hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho, puede haber náuseas y vómitos, fiebre en alguno de los casos, ¿no? Y en el laboratorio voy a encontrar, puedo encontrar leucocitosis, puedo encontrar igual aumento de bilirrubinas, ¿no? Y eso es lo que me da el diagnóstico laboratorialmente. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos, igual que la colecistitis aguda, 3 parámetros. El cuadro clínico con el dolor que ya mencioné, dolor cólico biliar recurrente, pero
¿no? Como antecedente de haberse presentado en anteriores ocasiones. Ecográficamente suelo encontrar la vesícula engrosada a nivel de la pared, pero suele ser de menor tamaño que en una colecistitis aguda, ¿no? Entonces, la pared se puede encontrar fibrosada. A esto es lo que se le conoce como vesícula en porcelana. Entonces, puede haber la sombra acústica que siempre hay por el cálculo, ¿no? Y muchas de las veces esto puede confundirse ecográficamente hasta con un cáncer de vesícula, por esta irregularidad que suele haber en la pared vesicular, ¿no? Entonces, es necesario recurrir en estos casos a veces a tomografía axial computarizado o en caso de que haya ictericia a una colangioresonancia magnética, ¿no? Por las características que me pueda describir, ¿no? A veces el diagnóstico me sale sospecha de neoplasia de vesícula, ¿no? Versus colecistitis crónica, por ciertas irregularidades. Siguiente, por favor. Entonces, vemos aquí una vesícula de pared un poco engrosada, pero hay una de las partes donde hay sombra acústica, ¿no? Y que se ve la presencia del hipo, ¿no? Entonces, esta pared, a pesar de estar engrosada, la describen como fibrótica, es lo que llamamos la vesícula en porcelana, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la tomografía también me sirve para ver la vesícula. La vemos aquí en corte sagital en forma de un anillo, paredes engrosadas con el contenido en el interior, ¿no? Y aquí la vemos en la colangioresonancia. En esta de acá es la vesícula, está grande, y esto como que se ve como en cadena, son los litos, ¿no? Siguiente. Ahora, puede haber complicaciones, tanto la colecistitis aguda y crónica puede darte complicaciones, la gangrena, ¿no? La necrosis de la vesícula por cálculos grandes, sobre todo cuando hay hidrocolecisto, piocolecisto, y suele necrosar esa zona donde no hay una buena vascularización, ¿no? El piocolecisto o empiema vesicular, cuando se genera el piocolecisto, hay compresión a esta zona, hipocoéstasis, y se necrosa, hay una perforación de vesícula, ¿no? Sale su contenido hacia la cavidad abdominal y el paciente puede terminar en un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? A veces ese drenaje no es muy rápido, es lento y se genera una fístula biliar, ¿no? Esa vesícula no se opera a tiempo y busca un camino, ¿no? Por donde pueda desahogar esas colecciones, y eso es lo que se le conoce como la fístula, ¿no? Plastrón vesicular, cuando el mismo tejido se organiza en defensa, ¿no? Para evitar que esa vesícula reviente y genera como un tejido de protección alrededor de la vesícula, ¿no? Eso se le conoce como plastrón vesicular. Y el hilio biliar, ¿no? A veces la vesícula o el conducto cístico se fistuliza, se perfora y hay presencia de aire hacia el conducto biliar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento de una colecistitis crónica es igual que una colecistitis aguda, ¿no? El tratamiento debe ser, aparte del tratamiento médico de hidratación, antibiótico, termina siendo quirúrgico, ¿no? Puede ser con mediante la laparoscopía, o en casos complicados, generalmente en estos casos de colecistitis crónica es donde suele haber más adherencia que en las colecistitis agudas al hígado, a la cápsula de Gleason. Entonces, estas son las que más terminan en una cirugía abierta, ¿no? Por el grado de inflamación previa que hay, ¿no? De haber las complicaciones, pues se deja un DREN hacia la cavidad, hacia afuera de la cavidad abdominal, para que puedan drenar todas esas secreciones que se encuentran a nivel interno, ¿no? Se deja el DREN y ya se sutura posteriormente cuando ya no haya liberación de sustancias considerables, ¿no? Este DREN suele estar conectado a una bolsa de colostomía, entonces si ya no hay secreción abundante, ahí recién pasa a cerrarse, ¿no? Ese DREN. Creo que es la última. A ver, pasa, por favor. Es la última, ¿no? Tratamiento quirúrgico y la cirugía laparoscópica. Aquí ven los catéteres, ¿no?
Generalmente son 3 trócares, ¿no? Debajo de hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y en el ombligo. En algunos casos se utilizan 4, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las conclusiones estamos que las colecistitis agudas y crónicas son patologías frecuentes, ¿no? Mayormente en mujeres. Te da un cuadro característico típico, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho, un morfio positivo al examen, ¿no? Hay factores de riesgo que nos pueden hacer sospechar de la presencia de cálculos en la vesícula. Entonces, su tratamiento necesariamente es quirúrgico, inicialmente médico, pero necesariamente es quirúrgico, ¿no? Puede haber complicaciones posteriores. Creo que eso no lo he mencionado en la teoría. Una colecistitis crónica, por decir, a largo plazo, puede terminar o puede predisponerte a un cáncer de vesícula, ¿no? Si es que no es operada a tiempo, ¿no? Entonces es importante conocer las medidas de prevención, una dieta balanceada, no sobrecargarla en grasas, ¿no? Y conocer pues estos factores y darlos a conocer también a nuestros pacientes, ¿no? Para evitar complicaciones, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, creo que sería todo por hoy día. Mañana les voy a dictar lo que es colangiocarcinoma y cáncer de vesícula, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctora, Dime. ¿En qué casos usaríamos la gammagrafía con IDA? ¿Eso se usa aquí? ¿O en qué casos lo tenemos que pedir? Mira, no lo usamos generalmente porque nosotros llegamos rápido al diagnóstico con lo que es la ecografía, ¿no? En caso de que tú pues quisieras definir un cáncer de vesícula, pero para eso también usas tomografía, ¿no? Si tuvieras un sangrado de esa zona, podrías usar, pero en realidad para un diagnóstico de una colecistitis no la usas, ¿no? Es clínico y ecográfico. Con esas dos te da el diagnóstico. Y si tienes tu hemograma, tu leucocitosis con tu clínica, ya tienes el diagnóstico de colecistitis, ¿no? Ya, doctora, gracias. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? Creo que no, ¿no? Creo que no, doctora. Ya. Muy bien. Entonces mañana, queramos ver. Mañana es martes, 12:30. Mañana sí creo 12:30. ¿Ya? Ya. Mañana estoy en teleconsulta, así que puedo conectarme más temprano. Muy bien. Entonces nos estamos viendo el día de mañana. ¿Cuándo nos toca el seminario? Un momento, doctora, déjeme ver el... Revisa.